La contracultura de los años 60, o mejor llamada también la época dorada. A inicios de los años 60 nace en Estados Unidos un movimiento cultural juvenil más conocido como el hippismo. Cabe aclarar que no solo era un movimiento revolucionario, sino que también era una sociedad alternativa, una sociedad libre que buscaba la libertad, la paz y el amor. Aquellas personas que eran parte de estos grupos de contracultura eran antimaterialistas. Pero no solo eso, además planteaban una sociedad no materialista. La propuesta de estos jóvenes hippies de los años 60 se basaba principalmente en que ellos por primera vez se sentían protagonistas de la sociedad. Lo anterior era gracias al nacimiento del rock y además a la aparición de la juventud, ya que en tiempos anteriores no eran definidos socialmente como tal los jóvenes. Por otro lado, esta contracultura buscaba encontrar una alternativa cultural distinta a la sociedad convencional occidental, sociedad la cual giraba en torno al materialismo y al consumismo. Ellos querían ir más allá de esa mentalidad del consumo, esa mentalidad que simplemente había traído a Estados Unidos hasta donde era en ese entonces. Buscaron la utopía, que era un plan ideal, y esto mediante las drogas, el amor, la naturaleza y un lugar donde los individuos vivían juntos en armonía, un lugar ideal para alcanzar sus destinos personales. Fue en estos mismos ideales en donde los hippies perdieron el control de aquella alternativa cultural. Los años 60, a nivel musical, iniciaba con los blues, esa música la cual sus letras eran un poco tristes y nostálgicas. Luego de esto, se llevó los blues a la ciudad y se empezó a llamar el blues urbano, en el cual sus letras hablaban de la sexualidad y de los problemas de los negros. Un poco después de este blues urbano, nace, en los 60, este género llamado el rock and roll, que era el mismo blues urbano, pero cantado por los blancos. El LSD nace gracias a un químico conservador que está experimentando con esta droga. Al experimentar con esta, se da cuenta de las propiedades alucinógenas que ésta posee. Luego de ese gran descubrimiento, los científicos empiezan a evaluar la capacidad curativa de esta droga y a realizar experimentos, primero con los monos y luego consecutivamente en personas. A finales de los 60, el Estado empezó a patrocinar diferentes estudios a las afueras de las universidades y como tal con jóvenes acerca de las capacidades que poseía esta droga. A los investigadores les preocupaba que un alucinógeno tan poderoso como lo era el LSD saliera de un ambiente clínicamente controlado. Posteriormente a esto, se hizo realidad las preocupaciones de los investigadores. Esto era debido a que se dio la noticia de que un profesor de Harvard de psicología, Timothy, conducía experimentos grupales con el LSD, el cual más adelante fue llamado el papá de la droga. Por otro lado, Ken Kesey fue quien derivó que la comunidad empezara a consumirlo. Y en el 1965 el LSD ya era legal, pero era muy difícil de obtener. Un año más tarde, para el 1965, la revista Times sacó un comunicado en donde informaban acerca de los grandes grupos de consumidores que se estaban creando. El consumo y la distribución del LSD a gran escala trajo grandes consecuencias para la sociedad estadounidense. Una de estas, en primer lugar, fueron las numerosas muertes y víctimas que dejaba el consumo de esta droga. Pero también, por otro lado, había un gran problema, y era que ciertas editoriales estaban incitando al voyerismo, y esto era muy grave, y se debía a que por lo general en esas editoriales los encargados de la publicación y la edición de todos los artículos eran los hombres, así que al ver las hippies desnudas, lo que hacían era provocar e incitar a la sociedad al voyerismo. La contracultura y las antiéticas. El hecho de que a los hippies les interesaba únicamente el bien propio y la satisfacción propia mediante el placer, trajo consigo grandes consecuencias negativas para la sociedad. Y gran parte de esas consecuencias fue el hecho de que una de las personas más afectadas fueron los niños. Se sabía que nada era permanente, y la rebelión cultural que habían realizado los hippies en los años 60 iba en caída libre, iba en picada, debido a la falta de control y manejo de esta rebelión.
Por otro lado, los hippies crearon sus propios antivalores. Esto se debe a que, pues, estas comunidades estaban sesgadas por la necesidad de revolucionarse y sentirse en libertad, que era su pilar, o su gran pilar. Y así, como cualquier otro movimiento cultural, estos crearon sus propios valores, pero en este caso, se evidenciaban que no eran tanto así como valores, sino más antivalores. Estos, que más tarde nos mostrarían y nos evidenciarían, como conclusión, la manipulación y el control de las mentes de los líderes de aquellos cultos en los jóvenes. Estos líderes tenían un gran dominio en los jóvenes y por eso los llevaban de cierta manera a cometer grandes errores que al final les traería consigo trascendentales consecuencias en la vida de estos jóvenes. Por otro lado, la ignorancia acerca del consumo de la droga fue un gran detonante para que estos jóvenes llevarán a cometer errores que más tarde les podría costar la vida o a muchos una gran adicción y dependencia a esta droga llamada el LSD. Las antiéticas, consecuencias que trajeron consigo estas mismas. La falta de manejo y serenidad en estos grupos fue uno de los mayores errores, ya que no había un control sobre lo que estaba pasando y ningún conocimiento verídico sobre el impacto de esos antivalores en la sociedad o en esa sociedad actual. En este movimiento, de cierta manera, hubo una gran inocencia, al creer que la vida era fácil. No tendría ninguna complejidad, y esto claramente detonó aún más la caída de esta revolución. Estos jóvenes o estas personas pensaban que la vida fácil realmente no iba a ser ninguna complicación para vivir todos en un mismo culto, pero claramente estaban totalmente erróneos y errados en esas convicciones, ya que al final este fue uno de los factores que mayor detonancia tuvo en la caída de esta misma cultura. Críticas o transformación social de la cultura hippie. Había una alienación. Existía una alienación en la sociedad, en donde las personas estaban desorientadas y alienadas por el Estado y la política, generando una alteración en la razón de estos jóvenes o de las personas respecto al consumo y la producción. El filósofo Marx ya había descubierto lo anteriormente mencionado, es decir, la alteración razonal en la producción. Un ejemplo claro de esto es, digamos, en el campo laboral, los trabajadores ya no se les pagaba por lo que sabían, sino que por la mano de obra que ejercían y mediante esto realizando la división o la descomposición del trabajo en distintas partes diferentes. El segundo factor de crítica o de transformación cultural de los hippies estaba basado en la idea de que no había otra posibilidad más que consumir. Es decir, los jóvenes de los 60 sabían que no había otra manera de sentirse en libertad más que ser consumidores, y esto había sido una mentalidad generada por el capitalismo de la época y por las personas que estaban a cargo de las políticas y del Estado en ese momento. En tercer y último lugar, teníamos la idea de los jóvenes de que el trabajo era visto como una estrategia capitalista. El trabajo visto como una estrategia capitalista, este tenía valor en la sociedad capitalista, por lo tanto los hippies lo veían como algo de poca relevancia e importancia. Y estos les parecía mejor guiarse por sus propios ideales, que eran los ideales del ocio y el tiempo para hacer el amor. Es decir, a ellos realmente lo que más les importaba era el tiempo libre, era tener tiempo para su ocio, para hacer las cosas que más les gustaba y como tal la libertad. Y en esa misma libertad incluían el sexo, las emociones y todo el tiempo que tenían para realmente hacer el amor y admirar la naturaleza. ¿Es posible pensar una cultura ciudadana a partir de allí? En mi opinión, y basándome en todos los hechos anteriormente mencionados y los conocimientos previos, considero que no es posible la idea de pensar una cultura ciudadana a partir de lo anterior, ya que esta revolución social y cultural, a pesar de que tenía ciertas bases verídicas, realmente estaba basada en hechos e ideales poco éticos y moralmente definidos. Lo que nos mostró esa cultura fue que a pesar de un trasfondo bueno que buscaba y tocaba la libertad, hubo una inocencia y promiscuidad en los aspectos liberales de la misma. Y lo anterior trajo como consecuencia de ese acelerado movimiento cientos de muertes, víctimas y secuelas en los años 60, o mejor llamados los años dorados, en donde la falta de control social llevó, en mi opinión, a la cultura hippie a un estado de degenere y desubicación debido a la falta de principios, conocimientos y valores sociales, que si hubiesen sido mejor manejados, la historia probablemente sería distinta. También cabe resaltar que el hippismo fue un movimiento abrupto que siempre estará en la historia de la humanidad y más aún en la historia de los Estados Unidos, siendo visto así como la mayor muestra de libertad y revelación cultural de todos los tiempos. A modo de conclusión, considero
que aunque la contracultura tenía algunas bases e ideales que hoy en día se necesitan en una cultura, no tenía la suficiente madurez social para haberse pensado hoy en día como una cultura ciudadana. Pero sí, podríamos pensar una cultura en donde existe una gran relevancia e importancia, la naturaleza, el medio ambiente, la paz y la libertad racional en las sociedades.